hoy vamos a hablar de un tema que es dependientes de su gracia, así le puse, y es un tema muy importante. Pienso que es uno de los temas que sostienen al cristiano, ¿verdad? Entonces vamos a ir a 2 Corintios 12. Si usted trajo su Biblia, sería bueno que vamos siguiendo la lectura con la Biblia. Entonces vamos a comenzar en 2 Corintios 12:7 y yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, ahí me quiero detener un poco. Este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en este segundo libro de Corintios les está contando que él dice que hace 14 años, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él tuvo una experiencia donde él fue al paraíso, donde él fue al cielo y ahí él vio, él usa la palabra en la Reina Valera 60, cosas inefables. Cosas inefables significa cosas que no hay palabras en este mundo para describirlas. O sea, él fue allá y vio cosas que no hay nada aquí, ni palabras que él pudiera describir lo que él vio. Entonces él está contando que él ha tenido revelaciones muy fuertes de parte de Dios. E incluso ustedes saben que él fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles y él tuvo una revelación muy profunda de lo que es el evangelio. Hasta el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que las revelaciones del apóstol Pablo son tan tremendas que algunos las tuercen, pero él mismo reconoce, el apóstol Pedro, que la revelación que tuvo Pablo del evangelio fue tan profunda y tan tremenda que son los escritos que hoy sostienen el evangelio como un ancla para que no nos vayamos por todo viento de doctrina, ¿verdad? Porque hoy en día, más con las redes sociales, se levantan tantas personas a decir cada cosa, pero cuando entendemos por medio de la palabra las revelaciones que el Espíritu Santo ha dado en medio de las cartas que el apóstol Pablo escribió, Pedro, eso es como un ancla que nos evita que andemos de aquí para allá en todas las doctrinas que se levantan en este tiempo. Pero entonces el apóstol Pablo tenía una revelación muy fuerte. Entonces dice, he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En la Reina Valera 60 dice, es un aguijón en mi carne. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Aquí hay algo que me llama mucho la atención, que es que dice que este aguijón en la carne se le dio para que él no se volviera orgulloso. Y entonces aquí implícitamente me muestra algo, que el orgullo es un peligro, hermanas, que nosotras siempre tenemos que tener en cuenta. Un cristiano sabio tiene en cuenta de las debilidades que tiene la naturaleza pecaminosa. Y una de las debilidades de la naturaleza pecaminosa es el orgullo. Y ustedes saben que nosotros no nos vamos a librar de esta naturaleza hasta que nos muramos, ¿verdad? Es una naturaleza inclinada al mal, inclinada a la rebeldía hacia Dios y que tenemos que cada vez cuando cultivamos el Espíritu Santo y buscamos más a Dios, esa naturaleza empieza a dormirse, pero tenemos que estar consciente que es una lucha que vamos a tener toda la vida hasta que nos vayamos con el Señor. Entonces es bueno que nosotros estemos conscientes de esa lucha que vamos a tener. ¿Para qué? Para que cuando venga a tratar de influenciarnos, nosotros sepamos, no, esto es de la carne y esto no viene de Dios, ¿verdad? Y entonces mire qué tan importante era impedir que el apóstol se volviera orgulloso, que hasta el Señor permitió que un aguijón en su carne, o sea, dice él, un mensajero de Satanás, viniera a atormentarlo. Él estaba en un sufrimiento, pero vemos que ese sufrimiento tenía un propósito.
Y eso es lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que no hay ningún sufrimiento que un hijo de Dios pase que es porque sí o es en balde, sino que todo sufrimiento en nuestra vida tiene un propósito. Y también vemos otra cosa acá, que el Señor le importaba más guardar a Pablo del orgullo para que él pudiera llegar hasta el final de su carrera que él se sintiera bien. Sí, aquí vemos una verdad también en esto, al punto que Pablo dice más adelante que le rogaba a Dios, Señor, quítame esto, pero el Señor dice que para impedir que él se enorgulleciera porque le había dado mucha revelación, entonces le permite esto. Es un aguijón, realmente los estudiosos de la Biblia tienen diferentes posturas o diferentes cosas que creen de qué se trataba este aguijón. Algunos piensan que era una persecución constante que vivía él, o sea, donde él llegaba siempre se agolpaba la ciudad, se armaba un alboroto y entonces era una persona muy perseguida por los judíos, por los atenienses, por los griegos, a donde llegaba había persecución, ¿verdad? Lo azotaban, lo apedreaban, entonces unos piensan que ese era como una especie de espíritu de maldad que siempre le quería perseguir y hacer boicot a donde quiera que él iba, ¿verdad? Otros piensan que era una enfermedad que tenía en sus ojos, ¿verdad? Otros estudiosos creen porque él en una de sus cartas dice, yo sé que si ustedes hubieran podido darme sus propios ojos, me los hubieran dado y aunque yo estaba enfermo y en debilidad, ustedes no me rechazaron. Entonces él da muchas, ¿cómo se dice? Señales de que él sufría de los ojos. O hay una carta donde él dice, mire con qué grandes letras les escribo, porque parece que él tenía problemas de su vista. Entonces, dicen que posiblemente se trataba de una enfermedad. Entonces, lo que fuera la persecución o fuera la enfermedad, podemos ver que era un instrumento al final del día que Dios estaba usando para su bien, para que él no se volviera orgulloso. Y entonces, aquí quiero llegar a un punto para que lo volvamos más personal. Van a haber etapas en nuestra vida, hermanas, temporadas en nuestra vida donde nosotros vamos a tener aguijones en nuestra vida. Muchas veces puede ser no solo una enfermedad, pero pueden ser situaciones que nos hacen sufrir. Situaciones que nosotros quisiéramos que Dios nos sacara de esa temporada o de esa situación ahí mismo, pero por alguna manera Dios está permitiendo que nosotros pasemos por ese momento de aflicción y de dolor. Y a veces no comprendemos por qué, no sabemos por qué el Señor lo está permitiendo, pero en este pasaje podemos tener la paz de ver que así como con el apóstol Pablo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que es para nuestro bien y necesitamos nosotros también agarrar la misma perspectiva de Dios de que es más importante lo eterno y lo que trasciende a las cosas de este mundo que nuestra bienestar ya. Sí, porque a veces nosotras estamos muy enfocadas en lo que nos hace sufrir ya. Y ahí digo, me meto yo en el paquete, ¿verdad? No le gusta a ustedes, yo también. Así nosotras cuando pasamos momentos difíciles tendemos a meternos, ¿no? Como en un vaso de agua, así dicen, ¿verdad? Tendemos a meternos como que esa situación es todo lo que vemos en la vida. Esa situación se vuelve como algo que nos llena completamente, que nuestra mirada, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo se vuelca por causa de esa situación. Nos cuesta mucho mirar un panorama completo, sino que agarramos esa situación y lo volvemos un todo, volvemos un gigante. Y aunque sí hay situaciones que son difíciles, son adversas, pero entonces lo que Dios nos muestra en toda la Biblia, de que hay algo mucho más grande que Dios está haciendo contigo, que Dios está haciendo conmigo, que hay un panorama que trasciende a la eternidad, que no solo te va a ayudar a salir de esta temporada y bueno, la voy a librar de que no sufra en esta temporada y ya va a estar bien. No, Él sabe que es necesario este sufrimiento para que en temporadas después tú puedas disfrutar
de cosas, de beneficios, de fruto de ese sufrimiento. Entonces, siempre me gusta recordar que nuestro sufrimiento, que era lo que hablamos la vez pasada, tiene un fruto, que nuestro sufrimiento no es en vano, que esos aguijones que estamos viviendo en la vida nos están librando de cosas, que Dios está tratando nuestros corazones con esos aguijones y que Él lo está usando como instrumento para protegernos. Recuerdo una vez un caso que vimos en la televisión con mi esposo de un hombre que amaba mucho a su mujer y que siempre, hasta incluso ella le dolían las piernas y él siempre la cargaba, la llevaba cargando de un lado para otro, le ayudaba con el quehacer, pero entonces resulta que él se envolvió en un pleito legal, no recuerdo de qué era el pleito legal, pero era por mucho dinero y resulta que ganó el pleito legal, fue con unos abogados y ganó el pleito, pero cada vez que iba con los abogados, ahí iba con su mujer cargada, siempre queriéndola mucho y le decía, yo necesito ganar este pleito legal porque le puedo dar una mejor vida a mi esposa y a mis hijos. Mi esposa tiene un pequeño restaurante y ella siempre está trabajando de sol a sol y yo ya no la quiero ver trabajar así, quiero que mis hijas tengan un mejor futuro. El caso es que el juez falla a su favor, le dan una gran suma de dinero y cuando le dan ese dinero el hombre, hermanos, se olvida de su mujer y de sus hijas y se va con un amante. Ay, hermanos, cuando yo vi ese caso a mí casi me da algo. Me da de verdad, yo dije, pero qué barbaridad. Se fue hasta con un amante y ahí andaba con un carro carísimo, ahí andaba con su ropa cara, se fue con la amante, dejó su esposa y sus hijas botadas. Y yo digo, cuando vi ese caso dije, mira, nosotros no hubiéramos sabido este desenlace si el hombre nunca hubiera ganado este caso y este dinero. Si nosotros hubiéramos pensado, ay, qué lástima que no ganó este caso, ¿no? Fue una injusticia que le hicieron a este hombre, no le dieron el dinero, pero no sabíamos lo que iba a venir después. Y a veces, hermanos, a la gente que está en el mundo, sí le pasan cosas así, de que al final le dan el dinero. No sé si ustedes han escuchado, la otra vez estuve viendo un artículo donde decía que el 90% de la gente que gana la lotería, yo no sé si usted lo ha escuchado, al final queda en quiebra, pero algo pasa, se divorcian y ya sus hijos no los quieren ni ver y se van y se pierden la cabeza, ¿no? Con ese dinero. Entonces, esa es gente de que, bueno, como no son hijos de Dios, Dios los deja que las situaciones pues a veces les lleguen, ¿verdad? Pero uno que es hijo de Dios, Dios a veces le limita por eso a uno cosas. Por eso es que Dios a veces dice, no, vamos a dejarlo así, porque yo sé que de pronto cambiarle esto, en lugar de hacerle un bien, le haría un mal. Si yo sé lo que estoy haciendo, y eso es lo bonito de Dios, de que Él está en control de nuestras vidas y nosotros podemos confiar que esas situaciones que son como aguijones para nosotros, Él los está usando para nuestro bienestar. Y esa es la confianza que podemos tener en Dios aún en los momentos más difíciles. Y entonces, mire lo que pasó con el apóstol Pablo, sigue diciendo en el 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que, o sea, que le quitara ese aguijón, esa aflicción. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mire, el apóstol Pablo le rogó, le pidió, Señor, por favor, quítamelo. Y sabe, a veces nosotros tenemos un pensar, ¿verdad? De que, es que Dios no nos está oyendo, es que Dios no nos está haciendo caso, pero al apóstol Pablo sí que Dios lo oía. Pero vemos cómo la soberanía de Dios va por encima de lo que nosotros podamos querer, ¿verdad? Porque Él sabe que es lo mejor. Y entonces dice ahí que le dice, bástate de mi gracia, porque es todo lo que necesitas. Entonces, vea, hay ocasiones donde Dios no nos quita esa aflicción inmediatamente. Lo que nos está haciendo sufrir no nos lo quita ahí mismo como quisiéramos o tan rápido como quisiéramos, sino que nos capacita para superarlo por medio
de su gracia. ¿Y se acuerda cómo se llama el tema? Dependientes de su gracia. Entonces, en este día, yo lo que quiero es que cambiemos un poco nuestra mentalidad a la mentalidad de Dios, del Espíritu. A veces nosotros estamos pensando, y me incluyo porque yo así estuve por muchos años, que iba a llegar un momento en la vida donde toda mi vida iba a estar solucionada y yo rogaba a Dios y trabajaba por ello, porque el ser humano tiene otra debilidad aparte del orgullo, que es la independencia. ¿Qué pasa con la independencia? La independencia es que nosotros queremos tener todo resueltos en nuestras manos para no tener que depender de nadie. ¿Sí? Entonces, por eso al ser humano le cuesta depender de Dios. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que ahora tiene que ser un estilo de vida en Cristo, aprender a depender de la gracia de Dios, porque no es una realidad de que nosotros vamos a estar viviendo en un mundo donde todo se nos dé como nosotros quisiéramos. No es una realidad de que no vamos a pasar por periodos de enfermedad, no es una realidad de que no vamos a pasar por periodos de temores, periodos de cosas que nos hacen sufrir, de momentos difíciles, no es una realidad. Y Dios, como ya lo hablamos mucho, está usando esas cosas para nuestro bien, pero entonces debemos dejar de enfocarnos en pensar y en buscar en que nunca ya vamos a necesitar de nada, sino más bien cambiar a la mentalidad de Dios me va a dar la gracia de pasar todo lo que Él sabe que me permite pasar. Ya no voy a estar herida o triste cuando la situación no se arregle tan rápido como yo quisiera. Cuando yo no vea que la situación Dios me la quita de una vez, sino que ahora puedo tener una mentalidad como la que le tocó al apóstol Pablo y de que él nos está impartiendo con este testimonio. Dios le dijo, mi gracia basta. Mi gracia es suficiente. Yo no te voy a quitar esa situación tan rápido, pero te voy a dar la fuerza para que tú puedas lidiar con ella y salir adelante a pesar de la situación. Y entonces pensamos, ¿verdad? En esa palabra gracia, en esa gracia que es suficiente, en esa gracia que es tan poderosa que Dios le dice, eso basta. Imagínense, hay algo en este mundo que basta para cualquier situación que vivamos. Y a veces nosotros estamos buscando que el cristianismo sea acompañado de otras cosas, ¿no? Ay, queremos el cristianismo, pero la psicología también, el cristianismo, pero la filosofía, queremos el cristianismo, pero las ideas motivacionales, porque a veces no entendemos que la gracia de Dios es suficiente para todo lo que nosotros necesitemos. Y entonces, ¿qué significa esa palabra gracia? En el original, esta palabra es yaris, ¿sí? Y es la ayuda y la fortaleza que recibimos a través de Cristo. La ayuda y la fortaleza que recibimos a través de Cristo. Miren, en Primera de Corintios 1:4 en la Reina Valera 60 dice, gracias doy a mi Dios siempre, este también es el apóstol Pablo, por vosotros, o sea, por ustedes, le está diciendo a los corintios, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que yo les he dicho muchas veces que Cristo Jesús, cuando muere en esa cruz, nos ha dado tantísimos tesoros ahora en nuestra vida en Cristo que nosotros no los alcanzamos a comprender, pero necesitamos agarrar conciencia de ellos y aprenderlos, porque a veces no sabemos todo lo que Cristo hizo por nosotros, porque nos quedamos en, Él solo nos salvó, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Nos salvó y cuando nos muramos de este mundo, allá vamos a ir a disfrutar de todo. Pero hemos aprendido en estas clases que todo lo que Cristo hizo por nosotros empieza a operar acá.
también en esta tierra, cuando nosotros estamos en Cristo, Él también empieza a darnos cosas que que eso nos aparta de la otra gente del mundo, porque Él empieza a habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo y Él nos da muchas cosas, como la liberación, ¿verdad? Como el acceso al Padre para poder orar, como que Él nos hace agradables ahora a Dios. Bueno, tantas cosas que luego con el tiempo vamos a ir aprendiendo más. No solo empieza esto cuando nos muramos, sino que desde ya Él ha provisto lo que necesitamos para vivir en este mundo hasta que nos vayamos. En Cristo está nuestra provisión. Ya, ahorita Él nos ha provisto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en el cristianismo creímos en Cristo, estamos en una iglesia, pero estamos independientes en nuestras propias fuerzas, tratando de solucionar y de ganar nuestras luchas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el cristiano no puede luchar igual que el que no es cristiano. El cristiano tiene un tesoro en Cristo que hace que sus luchas y que sus peleas espirituales o naturales sean peleadas diferente al que no es cristiano, porque nosotros en Cristo tenemos una provisión abundante, eterna y sobrenatural para poder llevar nuestras luchas de manera que salgamos en victoria. Amén. Entonces, por eso es lo que yo quiero que aprendamos en este día con el apóstol Pablo, porque lo que él habla y su vida, parece que él estaba sufriendo mucho, que tenía muchos problemas, parece no, era así, pero vemos un hombre que andaba en victoria, un hombre que decía: me tiraron, pero no me destruyeron. No, me han perseguido, pero yo sigo firme llevando la vida de Cristo a todo lugar. Era un general de Dios lleno de fuerza por medio de la gracia que Dios le daba. Pero entonces, mire, le dice a los corintios que a ellos Dios le dio esa gracia por medio de Cristo Jesús. Y eso no solo a los corintios, a todos los que hemos creído en Cristo, a todo el que está en Cristo, Dios le ha dado una gracia especial. Y entonces esta gracia, lo que hablábamos, es una ayuda, es una fortaleza. Por medio de esta gracia, el Señor hace posible que la gente se arrepienta y sean perdonados de sus pecados y lleguen al Evangelio. Y generalmente esta es la única parte de la gracia que conocemos, ¿verdad? Cuando sabemos que no tenemos la capacidad de ser salvos en nuestras fuerzas y que por medio del Evangelio somos salvos por gracia y no por obras, ya lo sabemos, pero esa es la única manifestación de la gracia que en nuestra mente generalmente está, ¿no? Como un momento donde Dios usa esta gracia para salvarnos, pero quiero decirle que esa gracia sí operó ahí, pero va a seguir operando. No es que nada más fue para salvarnos, no, estábamos incapaces de salvarnos, estábamos en maldad, estábamos en delitos, en pecados, y vino la gracia para ayudarnos a hacer algo que nosotros no podíamos hacer en nuestras fuerzas: salvarnos, arrepentirnos, darle nuestra vida a Jesús. Nosotros en nuestras fuerzas no podíamos, pero su gracia vino a operar y nos ayudó para hacer eso, para poder ser salvos, para poder arrepentirnos. Pero a veces nos quedamos allí. Pero quiero decirle que no fue que usted vivió eso y ya la gracia se le quitó y ahora vaya viva como cualquier persona. No, hermanos, esa gracia sigue operando. Esa gracia empieza a operar en tu vida y en mi vida. Esa gracia se empieza a manifestar en ayudarte, no solo en ese momento para ser salvo, sino que ahora te empieza a ayudar, te empieza a capacitar, a fortalecer para que tú hagas cosas que un ser humano normal no podría. Es una gracia que sale más allá de solo el momento de conversión. Es un poder habilitador para ser sanados, para ser libertados, para ser restaurados, algo que nos habilita para nosotros poder hacer cosas que nuestras fuerzas no podríamos. Es ofrecido por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo. Esa gracia es una influencia divina
que viene a nuestro corazón y se ve su reflejo en la vida. Esta gracia también Dios la usa para equipar a los creyentes por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Con esta gracia también nos da dones, con esta gracia también nos da ministerios, con esta gracia nos da la habilidad, hermanos, para compartir su palabra o para ejercer dones o un trabajo en el reino de Dios. Es esta gracia la que opera en nosotros. Hermanos, vaya y se nos quita esa gracia, no podríamos hacer nada, ¿verdad? Los dones son una gracia que Dios también nos dio. Es una gracia, esta gracia también opera, esta habilitación para santificarnos y para sostener a su pueblo sin desmayar. Esta gracia también nos ayuda a que podamos cambiar, ¿sí? El mal carácter, los malos hábitos, las cosas malas en nuestro corazón. Esta gracia empieza a operar y nos da la habilidad de poder irnos santificando progresivamente. Es la gracia que nos ayuda a sostenernos en oración, que nos ayuda a sostenernos en leer la palabra. Es su gracia la que nos revela por medio del Espíritu Santo la Biblia. ¿Sí? Usted antes, a mí me pasaba, yo antes leía la Biblia y no le entendía ni mu, ¿verdad? Yo no le entendía algunas cosas, las cosas que más entendía era el libro de los Proverbios, le soy sincera, no todo, pero algunas cosas, pero cuando yo leía otras cosas yo no entendía nada, yo no sabía qué era lo que yo estaba leyendo, aunque sí entendía el concepto y las palabras, pero era como que no entendía qué era, a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? Pero entonces esa gracia es la que nos da la capacidad para entender, para acercarnos a Dios. Esa gracia es la que nos capacita para servir a Jesucristo. A veces trabajamos para Jesús, hacemos cosas para Jesús, servimos para Jesús y lo hacemos de una manera buena, pero es la gracia de Dios que nos da esas ideas, que nos da esas habilidades, ¿verdad? Es la gracia de Dios, el favor de Dios operando en una situación. Eso es lo que es esa gracia, el favor de Dios operando en una situación. Esa gracia nos ayuda a soportar. Esa gracia nos ayuda a levantarnos cuando estamos en desánimo. Esa gracia es la que sostiene al cristiano, ¿verdad? Y entonces, esa gracia es de la que nosotros tenemos que empezar a depender. Y quiero leerle un pasaje para hablarles más de esta gracia. En 1 Corintios 15:10, también en la Reina Valera 60, dice así: pero la gracia de Dios, ahí está el apóstol Pablo hablando, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire quién era el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabemos que era un hombre impresionante, un hombre que tenía unas revelaciones del evangelio, como lo hablamos al principio, tremendas, un hombre de Dios que de verdad lees su vida y te quitas el sombrero porque fue un hombre fiel, fue un hombre que no se rindió, un hombre que levantó muchos cristianos y hasta el día de hoy, por lo que Dios hizo por medio de él, nosotros seguimos siendo ministrados. Pero entonces él dice, por la gracia de Dios es que yo soy lo que soy. O sea, él da a entender, si no fuera porque esa gracia de Dios estaba en mí, yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice. Entonces, mire lo que podemos entender acá, de que Dios, si nos dio la gracia a todos los que estamos en Cristo, entonces nosotros podemos hacer cosas tremendas. Podemos superar las tentaciones por medio de esa gracia, podemos ser fieles a Dios, podemos continuar en medio de los problemas y las dificultades, así como lo hizo el apóstol Pablo, porque la misma gracia que operó con él está operando con nosotros, porque es una gracia para todo el que está en Cristo. Y entonces él dice, yo reconozco que por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, está hablando de los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire tan tremendo lo que dice. Dice que su gracia no ha sido en balde, o sea que él no ha malgastado, como para decir así, él no ha malgastado la gracia que Dios puso sobre él, sino que él con esa gracia ha trabajado más que todos, pero dice, pero reconozco que no soy yo,
sino la gracia que está en mí. Y aquí quiero un punto, un paréntesis importante, porque hay una corriente de pensamiento en el cristianismo moderno que usa la gracia como una excusa, así lo dijo el apóstol Pablo, para no hacer nada. ¿Sí? Entonces dicen, no, pues como somos salvos por gracia y no por obras, este es el sistema de pensamiento que ellos tienen, entonces no necesitamos hacer nada, porque si hacemos obras, entonces estamos tratando de ganar nuestra salvación por medio de las obras. Y entonces la gracia para ellos simboliza no hacer nada, porque de todas maneras Dios es el que lo va a hacer todo. Pero eso es un concepto muy alejado de la Biblia. Entonces ellos empiezan a condenar a las personas que oran, a las personas que buscan a Dios, a las personas que sirven, porque dicen, ustedes están tratando de ganar con obras lo que ya es por gracia. Entonces ellos dicen, no importa, tienen un pensar, no importa, vivas como vivas, de todas maneras, como ya todo fue por gracia, entonces no tienes que hacer nada más. Pero entonces mire lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, algo muy importante de la gracia, que esa gracia no es dada para que no hagamos nada, sino al contrario, es dada para que podamos hacer. Esa gracia no es dada para que nosotros digamos, pues ya se nos dio eso, ya no necesitamos hacer nada más, sino él dice, esa gracia no fue en vano para conmigo, o sea, no me lo dieron y yo me quedé sin hacer nada, sino que esa gracia es dada para que nosotros podamos hacer lo que naturalmente no podríamos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Dios nos ha salvado por su gracia salvadora no es por obras, pero esa gracia ha sido dada para que nosotros podamos vivir agradando a Dios, no para que sigamos con nuestra vida sin importar lo que Dios dice, porque de todas maneras, pues esa gracia está ahí, sino que la gracia fue dada para que ahora nosotros podamos trabajar lo que antes no podíamos trabajar, para que nosotros podamos cambiar lo que antes no podíamos cambiar. O sea, la gracia es algo que Dios nos da para que ahora tengamos la fuerza y el poder de hacer. Más estamos conscientes siempre, como el apóstol Pablo, que es por gracia que lo hacemos, por su gracia. Esa es una conciencia que tiene de él. Dice, yo hice mucho, más que el resto de los apóstoles, pero no soy yo, sino es la gracia de Dios conmigo. O sea, él entendió que todo lo que él hizo no fue por sus obras, que fue por la gracia que Dios le dio, pero él sabía que esa gracia era lo que la capacitaba para hacer todas esas cosas, mas él nunca pensó que hacer todas esas cosas era lo que lo llevaba a él a ser quien él era. Sí, espero que usted me entienda y me comprenda esta parte, porque esto es una parte muy importante de entender, que estar en la gracia no significa que ahora usted no tiene que cambiar, que ahora usted no tiene que esforzarse en buscar a Dios, que ahora usted no tiene que esforzarse en servir al Señor, que ahora usted no tiene que esforzarse en hacer nada, sino que estar en la gracia significa que ahora usted sí se puede esforzar, que ahora usted sí puede orar, que ahora usted sí puede agradar a Dios, que esa gracia ahora usted lo capacita, lo habilita, lo fortalece, es un poder que viene sobre usted y ahora usted lo puede hacer. Pero entonces usted, como el apóstol Pablo, entiendo que puedo hacer todo esto, pero por la gracia. Entonces vemos otro pasaje en 2 de Timoteo 2:1, y esta la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Timoteo, mi querido hijo, otra vez el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Este es un consejo que Pablo le da a Timoteo, y aquí nos muestra otra vez que esta gracia nos fortalece y que es dada en Cristo Jesús. Por supuesto que Timoteo no tenía la fuerza por sí mismo, no era una fuerza suya, era un regalo divino. Esta gracia, Yaris, que se encuentra únicamente en Cristo. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo cuando leemos esos pasajes en 2 de Corintios? En una gracia que es
suficiente. Una gracia que es concedida como promesa de estar en Cristo y es la gracia dada al creyente, la realidad de la gracia, todo suficiente. La gracia, todo suficiente. Por eso el Señor le dijo, mi gracia basta. Mi gracia es suficiente para que puedas seguir adelante. Y entonces vemos algunas cosas o ocasiones en la vida de Pablo donde esa gracia era suficiente para él realmente. Vemos que era suficiente para soportar el cansancio físico, ¿verdad? Le ayudó para trabajar fuertemente a pesar de que vivía tanta persecución y andaba trabajando de un lado para otro. Y hay un caso que leí, aquí se los quiero leer rápidamente, de John Wesley. Él fue un gran predicador, un gran hombre de Dios, y dice que él predicó 42,000 sermones, recorrió un promedio de 7,500 kilómetros al año, cabalgaba 100 kilómetros y predicaba 3 sermones al día por término medio. Cuando tenía 83 años escribió en su diario, yo mismo me admiro. No estoy nunca cansado, ya esté predicando, escribiendo o viajando. Este era el resultado de la gracia todo suficiente. Y así como le pasó a John Wesley, le pasaba al apóstol Pablo. Esa gracia era una manifestación que se daba cuando la gente veía la fuerza que ellos tenían. Por eso cuando a nosotros nos falta nuestra fuerza, cuando nos sentimos cansados, cuando ya nos sentimos abatidos por tantas tareas, por tantas cosas, podemos ir con el Señor y decirle, Señor, dame tu gracia, porque me estoy sintiendo cansado, ¿verdad? Y luego vemos en el apóstol Pablo también esa gracia que era suficiente para soportar el dolor físico que le llevaba esta estaca o este aguijón que él vivía. Mire, Dios nos da la gracia para soportar aún el dolor físico. Y una historia bien linda que yo escuché de una mujer que estaba con dolores terribles en cama por una enfermedad que tenía y ella se retorcía del dolor y entonces un día un hombre le dice, mira, te traje este libro. Este libro fue escrito para las personas que están en mucho sufrimiento y en mucho dolor porque tienen una enfermedad muy difícil. Y este libro siempre ayuda a alegrar y apaciguar el dolor para las personas que están en tu condición. Y dice que ella voltea y cuando ve el libro se sonríe y le dice, ya conozco este libro. Y entonces él le dice, ¿por qué lo has leído? Y dice ella, yo soy la autora. Mira qué tremendo, ¿no? Entonces, yo cuando leí esa historia me pareció tan hermosa porque ella ahí en ese libro hablaba de cómo, a pesar de que ella estaba pasando dolores fuertes, de alguna manera era soportable para ella. La gracia de Dios venía para ayudarle. Y yo sé que muchos de ustedes, muchas de ustedes, tal vez han pasado momentos difíciles de dolor, de enfermedad, no sé si físico. Yo le voy a decir en una de las partes de dolores físicos he pasado bastantes, ¿verdad? Pero siempre he sentido que Dios me ha sacado adelante. Siempre he sentido que Dios, y no solo en dolores físicos, sino también en dolores del alma, ¿verdad? Cuando uno pasa por momentos difíciles, pérdidas o situaciones difíciles, el Señor, su gracia es suficiente para sacarnos adelante. También al apóstol Pablo esta gracia le fue suficiente para soportar la oposición. El apóstol Pablo se la pasó la vida lidiando con la oposición y nunca cedió ante ella. No había nada que pudiera rendirle o hacerle volver atrás. Esa era otra obra de la gracia autosuficiente. A él lo calumniaban, lo perseguían, le decían que lo que él predicaba era una herejía. Los mismos que antes estaban con él, que eran sus amigos del judaísmo, posiblemente familiares, que ahora él se había vuelto cristiano, lo perseguían. La misma gente dentro de la iglesia lo perseguía. Los inconversos lo perseguían. Por todo lado lo perseguían, pero él nunca se rindió. Nunca dejó que esta persecución, que la calumnia, que los chismes, que los malentendidos lo hicieran renunciar. Entonces, mire, cuando nosotros estemos pasando por lo mismo, la gracia de Dios nos va a sostener, hermanas,
Por eso nosotros no debemos rendirnos en las temporadas donde estamos pasando malentendidos o problemas en nuestras relaciones con otras personas, o incluso cuando nos hacen cosas injustas o cuando hablan mal de nosotras o dicen cosas que no son ciertas. La gracia de Dios nos puede sostener sin rendirnos, porque Él nos da ese poder por medio de esa gracia. Entonces continuamos en 2 Corintios 12 y dice: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, mire, le dice a Dios: quiero que me quites, por favor, te ruego, me quites este sufrimiento. Y entonces Dios le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder, dice en la Reina Valera, se perfecciona en tu debilidad. Pero aquí en esta versión que leímos en la Nueva Traducción Viviente, dice: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y entonces aquí ahora lo que leemos es que Él dice que ahora Él se alegra y se siente orgulloso de sus debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mire, es el poder que viene de Cristo, que actúa en nosotros. Pero mire lo que entonces Él dice: entonces yo reconozco que necesito la gracia porque soy débil. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces yo reconozco, y por eso me alegro cuando veo que hay una situación que yo no puedo superar, porque sé que es el escenario perfecto para que la gracia de Dios venga a operar en mí, para que ese poder de Cristo venga a operar en mí. Cuando me encuentro con una situación que se me sale de las manos, que se me sale de lo que yo siento que puedo hacer, que me siento incapaz, que me siento descalificado, que siento que no tengo la fuerza para llevarlo a cabo, que siento que no puedo superar, dice: ahí entonces me alegro, porque sé entonces que el poder de Cristo puede actuar entonces a través de mí. Entonces dice: ahora me alegro en vez de ponerme triste cuando me enfrento a una situación que me supera. Mire lo lindo cuando conocemos de esta gracia que nos fue dada en Cristo. Él dice: ahora cuando me encuentro con una situación que me supera, ya sé que yo no estoy solo, y ya no sé que, ay, ahora qué voy a hacer, no siento que ya no voy a poder. Nos asustamos, tenemos temor, no sabemos cómo pasar por esa situación, pero Él dice: pero ya ahora sé. Me alegro porque sé que es la oportunidad donde Cristo se va a mover por medio de su gracia, por medio de ese poder. Y entonces sigue diciendo en el 10: es por esto que me deleito en mis debilidades. Míralo hasta lo que llega. Y en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, mire lo que dice: ahora ya no tengo vergüenza ni temor de sentirme débil. Y acuérdense cuál es el título que estábamos hablando: dependientes de su gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que nosotras tenemos que entender que nosotros somos débiles, reconocer que van a haber situaciones donde no vamos a poder, y que por eso necesitamos de Cristo, que por eso necesitamos buscar a Dios, que por eso necesitamos mantenernos cerca de Dios, que hay situaciones que nosotros no podemos sortear y que por eso necesitamos ese alimento de la palabra para mantenernos sanas, que necesitamos entrar en oración para recibir esa fuerza que nosotras mismas no tenemos, que necesitamos el consejo de la palabra para tomar decisiones sabias, porque muchas veces no sabemos qué decidir o qué decir. A veces, ¿verdad? Nos sentimos incapaces. Y una de las cosas que yo sé que ustedes como mujeres pueden estar de acuerdo conmigo, y una de las cosas más difíciles es ser madres. ¿Sí? Parece fácil, pero es una de las cosas más difíciles, porque tú estás guiando a una persona y tus acciones, como tú guíes a esa persona, es lo que va a formar en ellos el adulto de mañana.
¿verdad? Nuestros hijos van a ser el producto de lo que nosotros hemos formado en la niñez y fuera fácil si nosotros pudiéramos formar a nuestro antojo, pero necesitamos la sabiduría porque hasta ellos tienen su carácter. ¿Sí? Y entonces pasamos por un tiempo. Yo a veces le digo, Señor, dame la sabiduría con mis hijas, porque veo que cosas de su carne ya les empieza a aflorar y empiezan a hacer cosas que no. Y entonces le digo, Señor, dame la sabiduría, porque a veces uno no sabe cómo tratar. ¿No? Con la rebeldía de los hijos o con sus maneras de pensar o con sus temperamentos o con sus ondas, incluso hasta sus, ¿cómo se dice eso? Hasta el asunto químico de las hormonas, ¿no? Eso también hasta les afecta y entonces también tienen personalidades diferentes. Yo como trato con una, no puedo tratar con la otra ni con el otro, todos son tan diferentes y le digo, Señor, dame la gracia, porque hay con unos que uno debe ser más firme, más fuerte, el otro de pronto lo que necesita es comprensión, o en esta situación necesita comprensión y no regaño, en otra situación necesita regaño y necesita castigo. Entonces es difícil, hermanos. Yo le digo al Señor todos los días, Señor, dame la gracia para ser buena madre, porque la verdad que yo soy incapaz. Y les doy este ejemplo porque de esto es lo que se trata, de usted entender que usted es incapaz, hermana, y que yo soy incapaz. Porque hasta que nosotros no lleguemos a ese punto, vamos a seguir en independencia, nosotras tomando lo mejor que podemos. Sí, porque así tratamos, en lo mejor que podemos. Resolvemos la situación en lo mejor que nosotras vemos, pero por eso es que terminamos agobiadas, asustadas, ansiosas, estresadas, porque estamos nosotras viviendo como vivíamos antes, que fue todo lo que nos enseñaron, nosotras mismas rascándonos con nuestras propias uñas, ¿verdad? Y la mujer, hermanas, en su propia fuerza de voluntad puede hacer cosas tremendas. Somos mujeres bien fuertes, bien trabajadoras, salimos adelante, no necesitamos de pronto como en los tiempos de antes, ¿no? Que alguna quedaba viuda y sin el marido quedaba ya prácticamente en una pobreza total. Hoy no, hoy una mujer queda viuda y puede trabajar, puede salir adelante, no, no está tan dependiente de eso, pero eso lo que hace es que también nos ha enseñado a ser independientes de Dios y a poder reconocer nuestras limitaciones. A veces como mujeres nos cuesta reconocer nuestras limitaciones y a veces cuando encontramos una limitación en una área, nosotras lo que hacemos es que agarramos con nuestra fuerza de voluntad y con nuestro pensar y tratamos de solucionar y lo que pasa al final es que vemos que hay frustración en nosotras. Ay, no pude cambiar a mi hijo como yo quisiera, ¿no? No pude hacer esto con mi esposo como yo hubiera querido o en este tiempo de mi vida hubiera querido tener otras metas cumplidas y no las pude cumplir. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a estar independientes de Dios, pero cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos que aprender que la dependencia de Dios es un estilo de vida y que nace del reconocer, tengo debilidades, no puedo sola. Si no oro, o sea, estoy yo en mis fuerzas, ¿sí? Si no agarro el consejo de la palabra de Dios y mire, hermanas, una de las cosas, ya hemos hablado que más peligroso que está es entrar en falsas doctrinas. Eso está ahorita, pero, ay, no. Usted viera, mire, gente famosa, cantantes, están yendo a unas doctrinas que yo digo, Dios mío, qué terrible, a sectas se están metiendo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque nosotros necesitamos reconocer nuestra debilidad de que podemos ser engañados. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Entramos como en una especie de ilusión. No, yo ya me sé todo. Yo ya me sé todas las escrituras, yo ya me he leído la Biblia, yo ya fui a un instituto. No, ya sé todo. El cristiano tiene que mantenerse reconociendo que es débil. Y yo por eso le digo, Señor, por favor, ayúdame a permanecer en la sana doctrina hasta el final, porque he visto gente mucho más capacitada que yo, con mucho más fruto que yo, con mucha más experiencia que yo, apostatar de la fe. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces es un error nosotros, que es algo que viene en nuestra carne, pensar que estamos exentos.
Vemos a alguien cometer ciertos pecados o hacer cosas que nosotros reprobamos y decimos, ¿por qué hace eso? Hermanos, nosotros no estamos exentos. Es la gracia de Dios que nos sostiene, pero ahí es donde nosotros tenemos, ay Señor, ayúdame a permanecer fiel. Que mi vida no te avergüence, que no avergüence el evangelio, ayúdame. ¿Por qué? Porque reconozco que no las puedo todas. Reconozco que así como la serpiente engañó a Eva, hermanos, Eva era una persona, o sea, quiero que comprendamos esta parte, ella no había maldad en ella, o sea, ella era una persona perfecta y la engañó el diablo. ¿Qué será uno que uno está con una carne ya luchando? No sé si se me está comprendiendo. Uno ya está en un cuerpo de pecado que te está llevando de un lado para otro. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame a no ser engañada por el enemigo, porque el enemigo puede meterle un espíritu de error a uno en cualquier momento y uno, ¿por qué termina en eso? Hermanos, por la independencia de entender que tenemos debilidades y que dependemos de la gracia de Dios. Igual cuando estamos sirviendo en el ministerio, cuando estamos lidiando con nuestra familia o cuando estamos lidiando en nuestro trabajo, llegan momentos donde nos sentimos fuertes, ¿sí? Como hay momentos, yo le voy a ser sincera, cuando Dios le da a uno un don y todos los dones trabajan diferentes, pero vamos a hablar de esto. Por ejemplo, yo siento que Dios me ha dado un don para predicar, ¿sí? ¿En qué sentido opera este don? De que yo no necesito estudiar ni armar un bosquejo para predicar. Yo estoy en un lugar X pensando en otra cosa y alguien me dice, no llegó el predicador, tírate a predicar, párate a la plataforma, yo puedo hacerlo. Sí, yo puedo pararme y hacerlo, pero otra gente me dice, no, yo no puedo, ¿cómo se le ocurre? Yo necesito estudiar, yo necesito hacer un bosquejo, yo necesito saber qué voy a decir, no me puedo parar nada más así. Yo lo puedo hacer, pero es por una gracia de Dios, ¿sí? Como otra persona puede hacer otra cosa por la gracia de Dios, y este es un ejemplo, como aquellas que pueden cantar, ¿no? Ellas pueden cantar cuando sea, o sea, no tienen que prepararse, porque es una gracia que ya vino sobre la persona. Pero entonces el error es creer, por ejemplo, en mi caso, de que como yo me puedo parar a predicar cuando sea, entonces yo puedo independizarme de Dios y no estar orando, escudriñando la Biblia, y entonces yo puedo seguir un ministerio, predique y predique y predique, pero estoy independiente de Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué? Porque estoy operando sola en el don, pero ya separada de Dios. Por eso usted ve gente que hace sanidades, gente que tiene la unción y la gente se cae, gente que canta lindo y los ángeles se mueven, pero cuando tú ves sus vidas o cuando tú les escuchas predicar, ves que lo que predican está doctrinalmente separado de las escrituras. ¿Pero por qué es eso? Porque empieza uno a operar con el don independiente de la gracia de Dios. O sea, es como que le viene a uno una niebla de, no, yo lo puedo hacer. Y así igual nos pasa a las mujeres en nuestra vida diaria. No, yo puedo lavar los trastes, yo puedo limpiar mi casa, yo puedo traer dinero a la casa, yo puedo ir a trabajar, pero llega el punto donde nos sentimos exhaustas, cansadas. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo todo en nuestras fuerzas y va a llegar un momento que nuestras fuerzas tienen un límite y ahí es donde explotamos, entramos en estrés, gritamos a nuestro esposo, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos tan llenas de estrés, porque estamos operando en nuestras propias fuerzas. Pero incluso ahí nosotros debemos ser dependientes de Dios y decirle, Señor, dame la gracia para poder cumplir con todas las cosas que tengo que cumplir en mi hogar, y sé que lo hago porque tú me ayudas, porque es tu gracia la que me da la habilidad para poder limpiar tan rápido, sí, o para poder organizar de esta manera, o para tener estas ideas, o para tener mi hogar de esta manera, X o Y. Pero entonces cuando nosotros empezamos a entender nuestra debilidad, podemos depender de su gracia. Y es cuando empezamos a depender de su gracia, hermanas mías,
que entonces esa gracia empieza a operar. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotras? Y ya con este pasaje vamos a terminar. Vamos a ir a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. ¿Qué debemos hacer nosotras para siempre mantenernos con la gracia de Dios? Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está hablando de Jesús y dice que Jesús entiende que somos débiles, que Jesús no te va a reprochar porque tú eres débil, al contrario, Él quiere que los débiles vayamos a Él, porque es en nuestra debilidad donde su poder empieza a operar. Y entonces dice que Él entiende, Él se compadece de nuestras debilidades, y entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, acerquémonos con confianza. No vaya usted, ay no, me siento mal porque no puedo hacer eso. No, usted con confianza vaya, porque Dios ya sabe que usted no está pudiendo hacerlo. Sí, o como cuando Dios le manda a hacer algo y usted siente que no lo puede hacer, usted vaya confiadamente a pedir la gracia allá donde Dios. Y dice que hay un trono donde está Dios, y que ese trono es que de gracia, el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar qué, gracia para el oportuno socorro. Mire lo que dice: hay un trono de gracia, que es el trono donde habita Dios, que entramos cuando entramos en oración. Y quiero decirle esto, que cuando decimos entrar en oración, la gente siempre tiene un solo concepto: el tiempo donde nosotros entramos a solas y nos encerramos en un cuarto y allí pasamos tiempo con Dios. Pero quiero decirle que ese no es el único tiempo donde usted puede entrar en oración para pedir gracia, es en todo momento. Como cuando usted le están dando una mala noticia por teléfono, mientras la otra persona está hablando: Señor, dame la gracia para poder soportar esto. Cuando usted está pasando por un momento difícil en el, no sé, en el carro: Señor, dame la gracia, por favor, para tomar una buena decisión. Cuando usted está teniendo un altercado con sus hijos o con su esposo: Señor, dame la gracia para actuar de la manera que debo actuar. No, les voy a decir honestamente, y eso es algo que se los voy a descubrir, pero cada que alguien viene a hablar conmigo, yo creo que ya se los he dicho, yo le soy sincera, hermana, yo no sé qué le voy a decir. Y me están contando su problema y por dentro yo estoy: Señor, dame la gracia de qué le voy a decir a esta hermana, por favor, dame una palabra, porque yo no sé qué le voy a decir. Y ahí mismo, mientras usted me está contando su problema, yo estoy pensando: Señor, dame la gracia. No necesito irme a encerrar en un cuarto. Mira, hermana, espérame un momento, voy a ir al baño. Señor, dame la gracia. No, eso es lo que le quiero decir, que usted puede ir al trono de la gracia cuando sea. Cuando sea, cuando esté en su trabajo, cuando esté en donde sea. Si usted siente que hay algo que usted es débil, le supera, no sabe cómo hacerlo, ahí mismo vayamos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia. Aun cuando fallamos, por eso está la misericordia, ¿no? No es que Dios nos va a tratar de: ay, pero ¿cómo no puedes hacer esto? Tanto te he explicado, Dios mío, y sigues así sin fe. No, el Señor dice: hay misericordia aquí porque yo entiendo, dice Jesús, sus debilidades. Cuando te esté faltando la fe, cuando te esté faltando el ánimo, cuando ya no quieras orar. Y así me pasa muchas veces, cuando yo me siento muy mal, que ya no puedo orar, le digo: Señor, dame la gracia para orar. Porque me siento tan turbada que cuando uno está muy turbado, muy mal, uno no puede orar. Entonces yo le digo: Señor, dame la gracia para poder orar, porque me siento tan mal que siento que no puedo orar. O cuando me siento desanimada, o cuando me siento triste, le digo: Señor, dame la gracia y dame óleo de alegría. Dame la gracia para estar contenta en mi situación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotras? Empezar, hermanas, a acceder a esa gracia y a reconocer que somos débiles y que necesitamos depender de su gracia. Que solas no podemos operar en nuestras habilidades por un tiempo, pero siempre van a llegar momentos donde ya no vamos a poder. Pero entonces ahí la gracia de Dios siempre va a estar para ayudarnos cuando no sabemos qué situación hacer con nuestro esposo, o qué situación hacer con nuestra familia, o qué decisión tomar. Señor, dame la gracia para tomar buenas decisiones. Dame la gracia, Señor, aún para perdonar. Dame la gracia para dejar ir esa ofensa.
A veces uno ora así porque lo ofendieron a uno tan profundamente que ahí está uno, ¿verdad? Lavando los trastes, dicen los mexicanos, la loza, decimos en Colombia, y ahí está la ofensa. Estamos doblando la ropa y ahí está la ofensa. Le hubiera dicho esto, ¿por qué me dijo esto? Qué desagradecida y que no sé, no, ¿verdad? Pero entonces, Señor, dame la gracia para dejar ir esto, para perdonarle esta deuda emocional que tiene conmigo. Señor, dame la gracia para superar, aun cuando usted tiene que cambiar cosas, ¿no? Porque a veces es difícil cambiar hábitos. Somos, digamos, dados al pesimismo y todo lo vemos mal, todo lo vemos no se puede. Señor, dame la gracia para ser una persona que vea con fe, que vea con esperanza. Dame la gracia para entender tu palabra. Así le digo yo, Señor, yo no entiendo. Dame la gracia para entender este concepto, no comprendo. Y siempre la gracia de Dios, hermanas, llega. Pero al final, siempre necesitamos acordarnos, como el apóstol Pablo, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios que me tiene donde estoy. Si fuera por yo misma, quién sabe a dónde andaría, muerta quizás. Yo siempre pienso en un hospital psiquiátrico andaría, yo creo, pero su gracia me tiene donde estoy. Y eso nos mantiene, ¿qué, hermanas? Humilladas delante de Dios. Soy débil, no puedo sin ti, Señor. Y eso es lo que nos va a llevar a todos los días, estar conscientes de tengo que estar buscando a Dios, tengo que orar, tengo que ir a la comunidad de fe en la iglesia donde yo estoy para que me den una palabra tuya, para que tu unción me toque, porque sé que sola no puedo. Y lo bonito es que su gracia va a estar ahí y su gracia basta. Él dice, mi gracia es suficiente. Todo lo que necesitas va a estar ahí en la gracia. Pero ¿qué debemos hacer? Pedirla, reconocer nuestra debilidad y depender de esa gracia. Amén. Vamos a